Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 0, Reach, capítulo 1, 0622 horas, 30 de agosto del 2552. Calendario militar. UNSC Pillar of Autumn. Sistema Epsilon Eridani cerca de la estación Gamma en Reach. El Spartan 104, Frederick, hizo girar un cuchillo de combate entre sus diestros dedos, a pesar de la aparatosa armadura de combate Mjolnir que le rodeaba el cuerpo. La hoja trazó una serie de arcos complicados y gráciles en el aire. El poco personal de la marina que quedaba encubierta empalideció y apartó los ojos. Cuando un Spartan sostenía un cuchillo, habitualmente acababa rodeado de una docena de cadáveres. Estaba nervioso. Aquello era algo más que el típico cosquilleo en el estómago de antes de embarcarse en una misión. El objetivo original del equipo, la captura de una nave Covenant, se había visto obstaculizado por la presencia de una nueva ofensiva enemiga. El Covenant se dirigía hacia Reach, la última fortaleza militar importante del mando espacial de las Naciones Unidas. Y Fred no podía evitar preguntarse de qué servían las tropas de infantería en un combate entre naves. El cuchillo giró a su alrededor. Sus compañeros de escuadra cargaban armas, empaquetaban el equipo y se preparaban para el combate. Habían redoblado los esfuerzos desde que el capitán de la nave había descendido en persona a la sala de descanso para informar al jefe del equipo, el Spartan 117. Fred ya había acabado con lo suyo. La única que lo había adelantado había sido Kelly. Aguantó el cuchillo en la punta de su dedo blindado, y lo mantuvo ahí durante varios segundos, totalmente quieto. Un ligero cambio en la gravedad del Pillar of Autumn hizo que el cuchillo se inclinase. Fred lo agarró en el aire y lo enfundó con un solo movimiento. Una sensación de frialdad le inundó el estómago cuando se dio cuenta de lo que significaba la fluctuación gravitatoria. La nave había cambiado el curso. Otra complicación. El jefe maestro Spartan 117, John, se desplazó hasta el panel de comunicaciones más cercano. El rostro del capitán Case llenaba la pantalla. Fred sintió un ligero movimiento a su derecha. Una débil señal manual de Kelly. Encendió un canal de comunicación hacia su compañera. Parece que se avecinan más sorpresas, dijo ella. Recibido, contestó Fred, aunque me temo que ya he recibido las sorpresas suficientes para una operación. Kelly rió. Fred se concentró en la conversación entre John y Case. Cada Spartan, seleccionado desde la más tierna edad y entrenado hasta las cimas de la ciencia militar, había atravesado múltiples procedimientos de aumento, bioquímicos, genéticos y cibernéticos. El resultado era que un Spartan podía distinguir una aguja cayendo en una tormenta de arena, y todos los Spartans de la sala estaban interesados en lo que el capitán tenía que decir. Si vais a saltar al infierno, les había dicho en alguna ocasión el jefe Mendez, su primer profesor, al menos debéis saltar con buena información. En el visor, el capitán Case fruncía el ceño, mientras sostenía una pipa no regulada en la mano. Aunque la voz sonaba tranquila, los nudillos de la mano con que el capitán cogía la pipa estaban de color casi blanco, mientras explicaba la situación. Una nave espacial atracada en las instalaciones orbitales de Reach no había logrado borrar su base de datos de navegación. Si aquellos datos caían en manos Covenant, el enemigo conseguiría un mapa hacia la Tierra. Jefe maestro, estaba diciendo el capitán, creo que el Covenant usará un salto estelar de precisión para desplazarse a una posición cercana al muelle espacial. Pueden intentar infiltrar sus tropas en la estación antes de que los supercañones magnéticos puedan acabar con sus naves. Será una misión complicada. Jefe, estoy abierto a tus sugerencias. Podemos encargarnos, señor, respondió el jefe. Los ojos del capitán Case se abrieron como platos y se reclinó sobre la silla de mando. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo lo harán exactamente, jefe maestro? Con todos los respetos, señor. Los Spartans estamos entrenados para encargarnos de misiones complicadas. Dividiré mi escuadra. 3 abordarán el muelle espacial y se asegurarán de que los datos de navegación no caigan en manos Covenant. El resto de Spartans bajarán a tierra para repeler las fuerzas invasoras. Fred apretó los dientes. Si le daban a escoger, preferiría luchar contra el Covenant en tierra firme. Como todos los Spartans, odiaba las misiones fuera de los ámbitos planetarios. La operación para abordar el muelle espacial estaría cargada de problemas en cada esquina. Despliegue desconocido de enemigos, sin gravedad, información inservible y falta de suelo firme bajo los pies. Pero eso estaba fuera de cualquier cuestión. La misión espacial era la más dura, por lo que Fred se presentaría voluntario. El capitán Case sopesó la sugerencia de John. No, jefe maestro, es demasiado arriesgado. Tenemos que asegurarnos de que el Covenant no se apodera de los datos de navegación. Usaremos una mina nuclear, la prepararemos cerca del anillo de atraque y la detonaremos. Señor, el pulso electromagnético quemará las turbinas superconductoras de las armas orbitales. Y si usa las armas convencionales del Pillar of Autumn, quizás la base de datos de navegación permanezca intacta. Si el Covenant examina los restos, todavía puede hacerse con ella. Cierto, aceptó Case.
dándose golpecitos en la barbilla con la pipa, pensativo. Muy bien, jefe maestro, lo haremos como sugieres. Marcaré una trayectoria por el muelle estelar. Prepara a tus Spartans y a 2 naves de transporte. Os lanzaremos. Consultó con Cortana. En 5 minutos. Sí, capitán. Estaremos listos. Buena suerte les deseó el capitán Keyes antes de que la pantalla se oscureciese completamente. Fred se puso en posición de firmes cuando el jefe maestro se dio la vuelta para mirar a sus Spartans. Fred iba a dar un paso adelante. Pero Kelly se le avanzó. Jefe maestro, empezó ella. Permiso para liderar la operación espacial. Maldita fuese. Siempre había sido la más rápida. Denegado, respondió el jefe maestro. La lideraré yo. Linda y James continuó. Estáis conmigo. Fred, tú serás el líder del equipo rojo. Tienes el mando táctico de la operación en tierra. Señor. Gritó Fred, mientras empezaba a mascullar una protesta, pero enseguida la ahogó. No era el momento de cuestionar órdenes, por mucho que quisiera. Sí, señor. Ahora preparaos, ordenó el jefe maestro. No nos queda mucho tiempo. Los Spartans se quedaron quietos durante un segundo. Kelly les ordenó a todos ponerse firmes, y saludaron con firmeza al jefe maestro, que les devolvió el saludo. Fred encendió la frecuencia abierta del equipo rojo. En marcha, Spartans. Gritó. Quiero el equipo preparado en 90 segundos, y los últimos preparativos en 5 minutos. Joshua, contacta con Cortana y consígueme información actualizada del área de descenso. No me importa si solo se trata de imágenes de un satélite meteorológico. Quiero imágenes, y las quiero hace 90 segundos. El equipo rojo se puso en marcha. Los nervios previos a la misión habían desaparecido, y una calma fría los había reemplazado. Tenían un trabajo que hacer, y Fred estaba ansioso por ponerse a ello. El oficial de vuelo Mitchell se estremeció cuando un rayo de energía descontrolado se estrelló en el hangar de lanzamiento y vaporizó una sección metálica de 1 metro de ancho en la mampara. El metal fundido, al rojo vivo, salpicó el parabrisas de la nave de transporte Pelican. A la mierda, pensó antes de apretar a fondo los propulsores del Pelican. El transporte metal verdoso mantuvo el equilibrio durante unos segundos sobre una columna de fuego blanco y azul. Surgió del hangar de lanzamiento del Pilar o Photon, hacia el espacio. 5 segundos después se desencadenaba un infierno. Los rayos energéticos de las naves Covenant más cercanas atravesaron su vector y se estamparon contra un satélite de comunicaciones. Este se partió y se desintegró en esquilas brillantes. Lo mejor será que se agarren, anunció Mitchell a los pasajeros que se encontraban en la cubierta de tropas. Se acerca compañía. Un enjambre de Seraphs, los cazas de ataque de aspecto parecido a un escarabajo, se movieron en una formación cerrada y atravesaron el espacio para interceptar el curso de la nave de transporte. Los motores del Pelican llamearon y la rechoncha nave empezó a descender hacia la superficie de Reach. Los cazas alienígenas aceleraron, con rayos de plasma emanando de sus armas. Uno de los rayos energéticos pasó por el lateral de babor, fallando por poco la cabina del Pelican. Bravo 1 a cuchillo 2-6 sonó con interferencias la voz de Mitchell por el sistema de comunicaciones. Me iría bien un poco de ayuda. Hizo que el Pelican se desplazase hacia babor para evitar un pedazo enorme de chatarra de una nave de patrulla que se había alejado demasiado de la oleada de asalto. Debajo de las quemaduras de plasma, podía vislumbrar la insignia del UNSC. Mitchell frunció el ceño. Las cosas se estaban complicando por segundos. Bravo 1 a cuchillo 2-6, ¿dónde demonios estás?, gritó. Un escuadrón de cazas angulosos, en forma de cuña, se colocó sobre el espacio de Mitchell, en posición de cobertura. Eran cazas Longsword. Cuchillo 2-6 a Bravo 1 sonó una voz femenina, tersa, a través de la frecuencia de comunicación. No te bajes todavía los pantalones. Hoy es un buen día para los negocios. Demasiado bueno. En el momento en que los cazas habían tomado la posición de escolta alrededor de su nave de transporte, los Seraphs Covenant lanzaron una andanada de fuego de plasma. 3 de los 4 escoltas Longsword se desplazaron para dirigirse contra los cazas Covenant. En contraste con la negrura del espacio, los cañones destellaban y los misiles dejaban tras de sí estelas fantasmales. Las armas de energía Covenant atravesaban la noche y las explosiones llenaban el cielo de puntitos. El Pelican y su único escolta aceleraron en dirección al planeta. Pasaron cerca de restos que se movían dando vueltas en espiral. Maniobró para esquivar los misiles y los rayos de plasma que se entrecruzaban frente a él. Mitchell se estremeció cuando las armas de defensa orbital de Reach dispararon con un destello radiactivo. Una esfera blanca de metal fundido sobrevoló al Pelican y a su escolta cuando estos se lanzaban a toda prisa por debajo de la plataforma de defensa de la superestructura con forma de anillo. Mitchell condujo la nave al interior de la atmósfera del planeta. Unas llamas de vapor llenaban el morro achatado de la nave, y el Pelican se tambaleó de lado a lado. Bravo 1, ajusta el ángulo de entrada, advirtió el piloto del Longsword. Te acercas con demasiada velocidad. Negativo, replicó Mitchell. O llegamos a la superficie rápido, o no llegamos. Tengo contactos enemigos en mis visores. Entre las 3 y las 4 en punto. Una docena más de Seraphs encendieron los propulsores.
Se acercaban a las dos naves que descendían. Afirmativo. Entre las 3 y las 4. Los tengo. Bravo 1, anunció la piloto del Longsword. Dales una buena allá abajo. El Longsword trazó un giro muy cerrado y se lanzó hacia la formación Covenant. No había ninguna posibilidad de que el piloto pudiese derribar a una docena de Seraphs. Y Cuchillo 2-6 lo sabía. Lo único que deseaba Mitchell era que los preciosos segundos que 2-6 le había conseguido fuesen suficiente. El Pelican abrió sus conductos de aterrizaje y encendió los propulsores de postcombustión. Cayeron hacia el suelo a 1300 metros por segundo. El débil halo de llamas que rodeaba el aparato pasó de rojo a un naranja cebador. Habían arrancado los asientos acolchados que habitualmente estaban colocados a ambos lados, a babor y a estribor, de la sección de la popa de un Pelican. También se habían deshecho de los generadores de soporte vital que normalmente estaban colocados en la pared ignífuga entre el compartimento de los pasajeros y el del piloto, para dejar espacio libre. Bajo circunstancias distintas, aquellas modificaciones habrían convertido la cubierta del Pelican en un lugar inusualmente desolado, pero hasta el último centímetro cuadrado estaba ocupado. 27 Spartans se sujetaban y se agarraban en el marco de la nave, estaban agachados, dentro de sus armaduras Mjolnir, para que éstas absorbiesen el impacto del rápido descenso. La armadura era media tonelada de aleación negra, planchas de cerámica de un débil tono verdoso y escudos de energía parpadeantes. Los visores polarizados y los cascos que cubrían la cabeza entera les hacían parecer una mezcla de héroe griego y de tanque, más máquinas que humanos. Habían sujetado a sus pies las bolsas con equipo y cajas de munición. Todo empezó a traquetear cuando la nave se adentró en el aire cada vez más denso. «Sujetaos fuerte», gritó Fred por el comunicador. La nave dio un bandazo y el Spartan intentó mantener el equilibrio. La Spartan 087, Kelly, se acercó y abrió una frecuencia. «Jefe, arreglaremos los problemas con la radio tan pronto como hayamos aterrizado», dijo. Fred hizo una mueca al darse cuenta de que había emitido su grito por el canal Fleetcom 7. Habría alcanzado a todas las naves de la zona. «Maldición». Abrió un canal privado hacia Kelly. «Gracias», le dijo. Ella respondió con un ligero movimiento de cabeza. No tendría que haber cometido un error tan básico. Y, como su segunda al mando, Kelly también se asombró por el error con la radio. Necesitaba que se mantuviese sólida como una roca. Necesitaba que todos los miembros del equipo rojo estuviesen en tensión, fríos. Eso significaba que necesitaba mantener la calma él mismo. No podía cometer más errores. Comprobó los monitores vitales de su escuadrón. Su HUD los mostraba todos verdes, con algunos pulsos marginalmente elevados. El piloto de la nave de transporte era una historia completamente distinta. El corazón de Mitchell latía como un fusil de asalto. Los problemas del equipo rojo no eran físicos, como confirmaban los monitores. Los Spartans estaban acostumbrados a las misiones duras. El alto mando del UNSC nunca les había encargado trabajos sencillos. En esta ocasión, su misión era llegar a tierra y proteger los generadores que daban energía a las plataformas de los cañones magnéticos orbitales. Aquellas enormes armas magnéticas eran lo único que mantenía al Covenant fuera de las líneas defensivas de Reach. Fred sabía que lo único que preocupaba a Kelly y al resto de Spartans era dejar atrás al jefe maestro y al equipo azul que éste había seleccionado. Fred hubiese preferido mucho más haber formado parte del equipo azul. Era consciente de que todos y cada uno de los Spartans presentes consideraba que habían tomado el camino fácil. Si los pilotos lograban detener la oleada de asalto del Covenant, la misión del equipo rojo, aunque necesaria, sería sencillísima. La mano de Kelly se posó sobre el hombro de Fred, en lo que él reconoció como un gesto consolador. Los circuitos reactivos de la armadura Mjolnir aumentaba 5 veces la ya aguda agilidad de Kelly. No lo habría tocado accidentalmente a menos que quisiera hacerlo, y el gesto hablaba por sí mismo. Antes de que pudiese decirle nada, el Pelican se inclinó y la gravedad se instaló en sus estómagos. «Nos queda un trayecto complicado», advirtió el piloto. Los Spartans doblaron las rodillas mientras el Pelican trazaba unos giros por el aire. A un cajón se le soltaron los amarres, salió disparado, rebotó y quedó aplastado contra una pared. El canal de comunicaciones se llenó de estática antes de permitir que se oyese la voz de la piloto del Longsword. «Aquí Cuchillo 2-6, al encuentro de cazas enemigos. Estoy recibiendo disparos». La estática se tragó de nuevo al canal. Una explosión zarandeó el Pelican, y algunos pedazos de metal saltaron de su grueso casco. Algunos trozos del blindaje se calentaron y se fundieron. Unos rayos de energía atravesaron el metal hirviendo, y llenaron el interior de humo durante un segundo antes de que la atmósfera presurizada de la nave lo expulsase todo a través de una gran brecha en uno de sus laterales. La luz de sol penetraba a través del destrozado blindaje de titanio de la nave de transporte y se inclinó hacia babor, y Fred pudo vislumbrar 5 cazas Seraph del Covenant que les seguían, sacudiéndose en el aire a causa de las turbulencias. «Tengo que librarme de ellos», gritó el piloto. «Agarraos». El Pelican se lanzó hacia adelante, y los motores llamearon por la sobrecarga. Los estabilizadores del transporte se rasgaron, y la nave cayó fuera de control. Los Spartans se agarraron al chasis de la nave mientras su equipo empezaba a rebotar dentro del compartimento.
Va a ser una caída muy mala. Spartan siseó el piloto por radio. El piloto automático está programado para equilibrar la nave. La gravedad puede conmigo. Voy a. Un destello de luz rodeó la escotilla de la cabina, y el diminuto cristal de la ventana a prueba de choque se rompió. Los fragmentos cayeron en el compartimento de pasajeros. El monitor de constantes vitales del piloto dibujó una línea plana. El ritmo de los mareantes giros de la nave aumentó. Algunos trozos de metal e instrumentos se soltaron y danzaron alrededor del compartimento. El Spartan 029, Joshua, era el que estaba más cerca de la escotilla de la cabina del piloto. Sacó la cabeza al interior y echó un vistazo. Un disparo de plasma comunicó. Se detuvo un segundo antes de seguir. Desviaré el control a la terminal de aquí. Con la mano derecha tecleaba furiosamente sus órdenes en el teclado encajado en la pared. Con los dedos de la mano izquierda se sujetaba la mampara de metal. Kelly se arrastró por el chasis de estribor, que seguía en su sitio gracias al movimiento rotatorio que seguía el Pelican descontrolado. Se dirigió a la popa, al fondo del compartimento de pasajeros, y pulsó unas teclas, lo que lanzó unos explosivos sobre la escotilla de salida. «¡Fuego en la sala!», gritó. Los Spartans se sujetaron. La escotilla explotó y salió disparada de la nave. El fuego rodeó la parte exterior del casco. En unos segundos, el compartimento se convirtió en un horno. Con la gracilidad de una equilibrista, Kelly se inclinó hacia el exterior de la nave, con los escudos de energía de su armadura llameando a causa del calor. Los Seraphs del Covenant dispararon sus láseres, pero las armas de energía se dispersaron en la ardiente estela del Pelican que caía en picado. Una de las naves alienígenas perdió el control, y se adentró demasiado en la atmósfera para poder maniobrar. Las otras viraron y volvieron a alzarse hacia el espacio. «Es demasiado caliente para ellos», comunicó Kelly. «Estamos solos». Joshua gritó. «Fred, informa. El piloto automático ha desaparecido, y los controles de la cabina están fuera de línea», contestó Joshua, «pero puedo contrarrestar los giros con nuestros propulsores». Tecleó una orden, el motor de babor se sacudió, y la nave dejó de girar, lentamente. Signo de interrogación abierta. «¿Podemos aterrizar?», preguntó Fred. Joshua no dudó en comunicar las malas noticias. «Negativo. El ordenador no puede calcular una ruta para nuestro vector de entrada». Tecleó rápidamente. «Conseguiré el máximo de tiempo que pueda». Fred valoró sus limitadas opciones. No tenían paracaídas, ni cápsulas de descenso propulsadas. Eso les dejaba una única salida. Podían adentrarse en el infierno con aquel Pelican. O podían saltar. «Preparaos para un salto rápido», gritó Fred. «Coged vuestro equipo. Bombead al máximo el gel hidrostático de los trajes. Ya sabéis, Spartans. Será un aterrizaje difícil». Llamarlo aterrizaje difícil era quedarse corto. Los Spartans, y sus armaduras Mjolnir, eran duros. Los escudos de energía de las armaduras, el gel hidrostático y los circuitos de reacción, junto con las estructuras óseas aumentadas de los Spartans, podían bastar para soportar un aterrizaje forzoso a gran velocidad. Pero no un impacto supersónico. Era una apuesta peligrosa. Si Joshua no podía frenar el descenso del Pelican, acabarían hechos picadillo. «Quedan 12.000 metros», gritó Kelly, todavía asomada a la escotilla de popa. «Preparados». «Saltad a mi señal», ordenó Fred a los Spartans. Estos agarraron sus equipos y se desplazaron hasta la escotilla abierta. Los motores del Pelican chillaron y latieron cuando Joshua movió los propulsores para cambiar las posiciones. La desaceleración empujó al equipo de Spartans, y todos se agarraron a lo que pudieron. Joshua ejerció toda la presión que pudo sobre lo que quedaba de los controles de los alerones, y el morro del Pelican se alzó. Una explosión sónica atravesó la nave cuando ésta descendió por debajo de Mach 1. El chasis tembló, los remaches saltaron. 8 kilómetros. «Y este ladrillo sigue cayendo igual de rápido», gritó Kelly. «Joshua, a popa», ordenó Fred. «Recibido», contestó Joshua. El Pelican gruñó y el armazón se tensó. Después empezó a crujir, y la nave tembló y se dobló. Fred se sujetó con una mano blindada en la pared e intentó que la nave se mantuviese de una pieza. No funcionó. El motor de babor explotó, y el Pelican se zarandeó, fuera de control. Kelly y los Spartans que estaban más cerca de la escotilla de popa saltaron. No quedaba tiempo. «Salta», gritó Fred. «Spartans, vamos, vamos». El resto de los Spartans se arrastraron hasta la popa, supurando las fuerzas gravitatorias que empujaban al Pelican. Fred agarró a Joshua. Y saltaron. Sección 0. Rich. Capítulo 2. 0631 horas, agosto 30 del 2552, calendario militar. Sistema Epsilon Eridani, posición y área desconocidos. Planeta Rich. Fred vio cómo el cielo y la tierra se sucedían en una rápida sucesión de destellos ante su visor. Décadas de entrenamiento se apoderaron de su cuerpo. Era como un salto en paracaídas. Excepto que en esta ocasión no llevaba paracaídas. Se obligó a extender los brazos y las piernas. La postura del águila voladora controlaría los giros y frenaría la velocidad. El tiempo parecía simultáneamente detenerse y acelerarse.
un efecto que Kelly había bautizado como tiempo espartán. Los sentidos y la fisiología aumentados significaban que, bajo presión, los Spartans pensaban y reaccionaban con más velocidad que un humano normal. La mente de Fred se apresuraba mientras absorbía su situación táctica. Activó los sensores de movimiento, y los extendió al máximo de su alcance. Su equipo aparecía como pequeños puntos en su HUD. Con un suspiro de alivio pudo localizar a los 26 miembros, que se reunían en una formación de cuña. Las fuerzas de tierra del Covenant podían haber rastreado el Pelican, les comunicó Fred por radio. Preparaos para fuego antiaéreo. Los Spartans rompieron la formación de inmediato y se dispersaron por el cielo. Fred se arriesgó a lanzar una mirada a su lado y pudo ver el Pelican. Seguía girando, y soltaba astillas de metal blindado que trazaban arcos brillantes en el aire, hasta que impactó contra la ladera de una montaña cubierta de nieve. La superficie de Ridge se acercaba a ellos, ahora solo estaba a 2000 metros. Fred vio una alfombra de bosques verdes, montañas fantasmales en la distancia y columnas de humo que se alzaban al oeste. Vislumbró un lazo sinuoso de agua que reconoció. Era el río Bighorn. Los Spartans se habían entrenado en Ridge la mayor parte de sus vidas. Este era el mismo bosque en que el jefe Mendez les había abandonado cuando eran niños. Solo tenían fragmentos de un mapa, y no tenían comida, agua ni armas, pero lograron capturar un Pelican vigilado y volver al cuartel. Aquella fue la misión en la que John, ahora el jefe maestro, se había ganado el mando del grupo, la misión que les había convertido en un equipo. Fred apartó el recuerdo de su mente. Aquello no era una vuelta a casa. Las instalaciones de entrenamiento de la Reserva Militar del UNSC 01478B debían de estar al oeste. ¿Y los generadores? Activó el mapa del terreno en su visor. Joshua había hecho un buen trabajo. Cortana le había entregado imágenes de satélite decentes, además un mapa de supervisión topográfica. No era tan bueno como los mapas de reconocimiento de satélites espías, pero era mejor de lo que Fred había esperado con tan poca antelación. Situó un marcador de navegación en la posición del complejo de generadores y cargó los datos en los comunicadores de su equipo. Ese es nuestro objetivo, dijo, después de inhalar profundamente. Desplazaos hacia él, pero mantened un ángulo de entrada plano. Apuntad a las copas de los árboles, para que os ayuden a frenar. Si no podéis, apuntad al agua. Y plegad brazos y piernas antes del impacto. Parpadearon 26 luces de reconocimiento, que confirmaban que habían recibido las órdenes. Presurizad al máximo el gel hidrostático antes del choque. Con eso, sus Spartans corrían el riesgo de sufrir embolismos por nitrógeno, pero estaban cayendo a velocidad terminal, lo que para un Spartan cargado suponía 130 metros por segundo, según calculó rápidamente. Tenían que presurizar al máximo el gel amortiguador para impedir que los órganos internos estallasen al chocar contra la impenetrable armadura Mjolnir cuando impactasen contra el suelo. Las luces de reconocimiento se encendieron de nuevo. Aunque en esta ocasión Fred captó una leve duda. Quedaban 500 metros. Lanzó una última mirada hacia los Spartans. Estaban desperdigados por el horizonte como motas de confeti. Alzó las rodillas y cambió el centro de su peso, intentando allanar su ángulo de caída mientras se dirigía hacia los árboles. Funcionó, pero no tan bien ni tan rápido como había deseado. Quedaban 100 metros. Los escudos parpadearon cuando golpeó contra las copas de los árboles más altos. Respiró profundamente. Exhaló todo lo que pudo, se cogió las rodillas y se obvió en una pelota, desconectó el sistema hidrostático y presurizó al máximo el gel que recubría su cuerpo. Se le clavaron 1.000.000 de cuchillos diminutos, era un dolor que no había experimentado desde que el programa Spartan les había modificado quirúrgicamente. Los escudos de la armadura Mjolnir llamearon mientras atravesaba algunas ramas, y se vaciaron completamente cuando golpeó súbitamente contra el centro de un grueso tronco. Lo atravesó como si se tratara de un misil reforzado. Giró, y su cuerpo absorbió una serie de impactos rápidos. Era como si le hubiesen vaciado un cargador entero de un fusil de asalto a quemarropa. Unos segundos después Fred se detuvo con un golpe demoledor. Su traje no funcionaba bien. No podía ver ni oír nada. Continuó en ese limbo mientras intentaba mantenerse consciente, alerta. Momentos después, su visor se llenó de estrellas. Entonces se dio cuenta de que no era el traje el que estaba estropeado, sino él. Jefe. La voz de Kelly resonó en su cabeza como si llegara desde el fondo de un túnel enorme. Fred, levántale, susurró. Tenemos que irnos. Su visión se despejó, y poco a poco se irguió sobre manos y rodillas. Algo dentro de sí le dolía, como si le hubiesen arrancado el estómago, lo hubiesen cortado a pedazos y lo hubiesen vuelto a coser con una forma distinta. Tomó aire. Eso también le dolía. El dolor era bueno. Le permitía permanecer alerta. Estado tosió. Su boca sabía a cobre. Kelly se arrodilló a su lado. Casi todo el mundo ha sufrido daños menores, le dijo a través de un canal privado. Unos cuantos generadores de escudo y sistemas de sensores fundidos. Una docena de huesos rotos y contusiones. Nada que no podamos compensar. 6 Spartans tienen heridas más serias. Pueden luchar desde una posición fija, pero tienen movilidad limitada. Respiró profundamente antes de añadir.
4 muertos. Fred se puso de pie con dificultad. Estaba mareado, pero podía mantener el equilibrio. Tenía que seguir en pie, costara lo que costase. Tenía que hacerlo por el equipo, para demostrarles que tenían un líder que seguía en forma. Podía haber sido mucho peor, pero 4 muertos ya era lo bastante malo. Ninguna operación Spartan había acabado con tantas bajas en una sola misión, y aquella operación no había hecho más que empezar. Fred no era supersticioso, pero no podía evitar sentir que a los Spartans se les estaba acabando la suerte. Hiciste lo que debías, le aseguró Kelly, como si estuviese leyendo su mente. La mayoría de nosotros no seguiría con vida si tú no hubieses mantenido los pies en la tierra. Fred rebufó disgustado. Kelly pensaba que había permanecido con los pies en la tierra, pero la verdad es que había aterrizado con el culo. No quería hablar de eso. Aún no. Signo de interrogación abierta. ¿Alguna otra buena noticia?, preguntó. Muchas, contestó ella. Nuestro equipo, las municiones, las cajas, las mochilas con armamento extra, están dispersados por lo que podemos considerar nuestra zona de aterrizaje. Solo unos cuantos siguen con sus fusiles de asalto. Unos 5, en total. Fred buscó instintivamente su MA-5B y descubrió que las sujeciones de su armadura se habían soltado durante el impacto. En el cinturón tampoco quedaban granadas. Su mochila de salto también había desaparecido. Improvisaremos, dijo, encogiéndose de hombros. Kelly cogió una piedra y la sopesó. Fred se resistía a la necesidad de bajar la cabeza y recuperar el aliento. Lo único que deseaba en aquellos momentos era sentarse, descansar y pensar. Tenía que haber alguna forma de sacar a sus Spartans de allí de una sola pieza. Era como un ejercicio de entrenamiento. Lo único que necesitaba era imaginarse la mejor forma de llevar a cabo su misión, sin más errores. Pero no tenían tiempo. Les habían enviado a proteger aquellos generadores, y el Covenant no se quedaría sentado esperando que ellos empezaran a moverse. Las columnas de humo que marcaban el lugar donde antes se había alzado el alto mando de Rick lo atestiguaban. Reúne al equipo, le ordenó Fred. Formación beta. Nos dirigiremos a pie a los generadores. Reúne a los heridos y a los muertos. Envía a los que tienen armas delante, como exploradores. Quizá nuestra suerte cambiará. Moveos, Spartans, gritó Kelly por el canal de comunicaciones del escuadrón. Formación beta en el punto de navegación. Fred inició un diagnóstico de su armadura. El subsistema hidrostático había hecho saltar uno de los sellos, y la presión funcionaba a los niveles mínimos. Podía moverse, pero tendría que reemplazar el sello antes de poder correr o esquivar disparos de plasma. Se colocó detrás de Kelly y observó a los Spartans en el monitor táctico que mostraba aliados y enemigos. No podía ver a ninguno de ellos, porque estaban diseminados por el bosque y se movían rápidamente, de árbol a árbol, para evitar cualquier sorpresa Covenant. Se movieron todos en silencio por el bosque. Solo se veía la luz y las sombras, y en ocasiones el destello de una brillante armadura verde, que desaparecía enseguida. Rojo 1. Aquí rojo 12. Un solo contacto enemigo. Neutralizado. Otro aquí, informó rojo 15. Neutralizado. Tenía que haber más. Fred era consciente que el Covenant nunca viajaba con pocas tropas. O peor aún, si el Covenant estaba desplegando cantidades significantes de tropas, eso solo podía significar que la acción para detenerlos en órbita había ido mal. Y que era solo cuestión de tiempo que su misión fuese de mal en peor. Estaba tan concentrado escuchando los informes de campo de su equipo que casi chocó contra un par de Jackals. Se fundió instintivamente con las sombras de un árbol y se quedó quieto. Los Jackals no lo habían visto. Los alienígenas con aspecto de pájaro husmearon el aire, sin embargo, y siguieron avanzando con mayor cautela, y empezaron a acercarse a la posición de Fred. Movieron las armas de plasma delante de ellos, y encendieron sus escudos de energía. Los pequeños campos de protección, de forma oblonga, se extendieron y solidificaron con un murmullo silencioso. Fred chasqueó 2 veces a través de su canal de comunicaciones a rojo 2. La luz de reconocimiento de Kelly se encendió enseguida, en respuesta a su petición de refuerzos. Los Jackals se volvieron repentinamente hacia la derecha, olfateando el aire. Una roca del tamaño de un puño apareció a la izquierda de los extraterrestres. Golpeó contra el lóbulo occipital del Jackal más avanzado con un crujido húmedo. La criatura chilló y se desplomó en el suelo sobre un charco de sangre púrpura y negra. Fred se lanzó hacia adelante y se acercó al Jackal superviviente con 3 rápidos pasos. Rodeó la plancha del escudo de energía y agarró la muñeca de la criatura. El Jackal graznó de miedo y sorpresa. Agarró el brazo con que el Jackal empuñaba el arma, y lo dobló. El Jackal forcejeó mientras colocaban su propia arma en la piel dura y moteada del cuello. Fred apretó, y sintió cómo se destrozaban los huesos del alienígena. La pistola de plasma se descargó con un destello brillante. Esmeralda. El Jackal cayó de espaldas, sin cabeza. Fred recogió las armas del suelo mientras Kelly surgía de los árboles. Le lanzó una de las pistolas de plasma, y ella la agarró en el aire. Gracias. Aunque prefiero mi propio fusil antes que este pedazo de chatarra extraterrestre, gruñó Kelly. Fred asintió, y sujetó la otra arma en su arnés. Pero es mucho mejor que tirar piedras. Afirmativo, jefe, le concedió ella.
con un movimiento de cabeza, pero por poco. Rojo 1 le llamó la voz de Joshua a través del canal del escuadrón. Estoy a medio kilómetro de ti. Tienes que ver esto. Recibido, contestó Fred. Equipo rojo, mantened las posiciones y esperad mi señal. Las luces se encendieron. Moviéndose medio agachado, Fred se acercó a Joshua. Había luz delante de ellos. Las sombras eran cada vez más escasas y desaparecían porque el bosque desaparecía. Habían arrancado los árboles. Cada uno de ellos había sido reducido a astillas o quemado hasta convertirlos en tocones chamuscados. También había cadáveres. Miles de grunts del Covenant, cientos de Jackals y de élites cubrían el campo abierto. También había humanos. También todos muertos. Fred podía distinguir de algunos marines muertos, todavía humeantes a causa de los disparos de plasma. Había tanques Scorpion volcados, Warthogs con los neumáticos quemados, y un caza Banshee. A este se le había enganchado un canard en una hilera de alambre de espino, y daba vueltas, sin piloto, en una órbita eterna. El complejo de generadores en el extremo más alejado de ese campo de batalla seguía intacto. Unos búnkeres de cemento reforzado, coronados por metralletas, rodeaban un edificio de poca altura. Los generadores estaban enterrados profundamente bajo él. Por el momento, parecía que el Covenant no había logrado hacerse con ellos, y no por no haberlo intentado. Contactos delante, susurró Joshua. 4 puntos aparecieron en su sensor de movimiento. Las etiquetas para aliados o enemigos los clasificaban como marines del UNSC, miembros de la compañía Charlie. En su HUD aparecieron los números de registro al lado de cada uno de los hombres. Mientras los colocaba en el mapa topográfico del área, Joshua le pasó a Fred su fusil de precisión, y pudo ver a los contactos por el visor. Estaba seguro de que se trataba de marines. Estaban revisando los cadáveres que llenaban el área, buscando supervivientes, recogiendo armas y munición. Fred frunció el ceño. Había algo en la forma de moverse del escuadrón de marines que no encajaba. Les faltaba cohesión de unidad, y mostraban una expuesta línea discontinua. No se cubrían en ninguna de las posiciones que les proporcionaban refugio. Ante el ojo experimentado de Fred, los marines no parecían estar dirigiéndose a ninguna dirección específica. Uno de ellos deambulaba en círculos. Fred lanzó una transmisión limitada en una frecuencia global del UNSC. Patrulla Marine, al habla el equipo rojo Spartan. Nos acercamos a vuestra posición desde las 6 en punto. ¿Me recibís? Los marines se dieron media vuelta y miraron hacia la dirección donde se encontraba Fred, y alzaron sus fusiles de asalto. El canal se llenó de estática antes de que contestase una voz ronca y apática. Signo de interrogación abierto. Spartans, si sois lo que decís que sois, nos iría muy bien una mano. Lamentamos habernos perdido la batalla, marine. Signo de interrogación abierta. ¿Perdido? El marine emitió una carcajada corta, amarga. Dioses, jefe, esto ha sido solo el primer asalto. Fred devolvió el fusil de precisión a Joshua, le señaló los ojos y después a los marines del campo. Joshua asintió, apoyó el fusil en el hombro y les apuntó. Su dedo flotaba por encima del gatillo del arma, pero sin tocarlo. No estaba de más ir con cuidado. Fred se puso en pie y se acercó al grupo de marines. Caminó por un sendero a través de un montón de cadáveres de grunts y una pila de metal calcinado y neumáticos abrasados que antes había sido un Warthog. Aquellos hombres tenían el aspecto de haber viajado de ida y vuelta al infierno. Todos mostraban quemaduras y una mirada perdida hacia el infinito que indicaba que estaban al borde de la conmoción. Miraban a Fred con las bocas abiertas. Era una reacción habitual la primera vez que los soldados veían a un Spartan, con sus 2 metros de altura, media tonelada de armadura y las salpicaduras de sangre alienígena. Era una mezcla de asombro, de sospecha, de miedo. Lo odiaba. Lo único que quería era luchar y ganar esa guerra, como el resto de soldados del UNSC. El cabo pareció salir de su estado de locura. Se quitó el casco, se rascó un mechón de pelo rojo y miró detrás de él. Jefe, lo mejor será que vuelva a la base con nosotros antes de que ataquen de nuevo. Signo de interrogación abierta. ¿Cuántos forman tu compañía, cabo? Preguntó Fred tras asentir. El hombre miró a sus 3 compañeros y meneó la cabeza. Vuélvame a preguntar, jefe. Aquellos hombres estaban al borde de un ataque de nervios por culpa del combate, así que Fred controló su impaciencia y contestó con el tono de voz más amable que pudo encontrar. Vuestras marcas de aliado o enemigo dice que sois la compañía Charlie, cabo. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos heridos? No hay heridos, jefe, replicó el cabo. Y tampoco hay compañía, solo quedamos nosotros. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.